Voy a salir, mamá. Salir. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su escenario de World Life en Campus Party, edición digital, la versión Colombia. En esta ocasión empezamos nuestra jornada de la tarde y nos vamos hasta las 10 de la noche, así que pendientes y muy pegados de este canal. Y le damos la bienvenida, no va a demorar mucho, demos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, ¿estás por allí? ¿Dónde estás, Gustavo? Ahí estoy. Gustavo. ¿Qué tal? Oscar, ¿cómo vas? Hermano? Muy bien, hermano, ¿cómo vas? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Así que te dejo aquí, ¿quién tenemos en este momento de invitado en Campus Party? Sí, vamos a ver la visión de Emiliano. Voy a tratar de decirlo bien. Chiapero, les ensayé creo toda la tarde. Entonces, Chiapero, y su visión del ecosistema de emprendimiento post-COVID en Latinoamérica. Entonces, contarle, él está desde Córdoba, está desde Argentina y nos va a contar un poquito su visión. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Oscar querido, hola Gustavo, un gusto. Estaba bien pronunciado, perfecto. Chiapero o Chiapero. Chiapero, dejémoslo. Hola Emi, ¿cómo vas? ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, Emi, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido aquí, esta es tu casa, bienvenida a Campus Party. Y bueno, los dejo. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden, gracias. Esta jornada hasta las 9, hasta las 10 de la noche hoy, derecho vamos, así que bienvenidos todos al escenario de World Life. Así que, chao, chao, los dejo. Chao, Oscar. Nos dejaron la vara bien alta Gaby y Chechi cocinando además, y ahora hablar de emprendimiento. Cuéntame cómo están las cosas en Córdoba. Y primero, feliz día de independencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos de feriado acá. Igual yo sigo trabajando como todo buen emprendedor. Acá la verdad que te cuento que está muy frío. Hacía muchos tiempo que yo recuerdo, hacía que no hacía tanto frío, pero mucho. Encima sale el sol, se esconde, sale el sol, se esconde. El resto bien, normal. La verdad que por suerte saliendo de esta efecto del COVID, ¿no? Que es el distanciamiento social, la cuarentena, ya transitando muchos días, pero ya en Córdoba, en la provincia donde estoy actualmente, ya estamos un poco finalizando, si Dios quiere, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Invitamos a las personas que se están conectando, que se comuniquen con nosotros a través de los hashtags que tenemos, que eso es numeral CPCO9. A través de las diferentes redes, cuéntenos si son emprendedores y están en Latinoamérica, que nos cuenten desde dónde están, de qué se tratan sus emprendimientos, y aprovechar a todos los campuseros que están conectados para saber qué está pasando en el ecosistema de emprendimiento y qué se nos espera en este post-COVID. ¿Cómo ves la cosa desde Argentina? ¿Cómo veo la cosa? Excelente pregunta. La verdad que al principio era todo un poco nublado, ¿no? Como una situación de que en un principio creo que fueron dos etapas las que viví o las que vivimos acá. Al principio era como entender o quizás que no iba a llegar a Argentina o a esta parte de Latinoamérica o del mundo, o que estaba lejos, o que era quizás a veces una exageración, pero después empezó a copar cada vez más, ¿sí? Cada vez más mercado y no era un emprendimiento, claramente. Y hoy lamentablemente llegó y nos pateó un poco el tablero a todos, y la reacción que todas las organizaciones, entidades del ecosistema, que ya vamos a contar un poco, tuvieron que adaptarse, y hoy la veo un poquito mejor, ¿no? Un poco, bastante mejor. Yo creo que está mermando, está empezando a subir, empezando a salir de, creo que todo el mundo, me animo a decirlo. En muchos lugares ya se dio el pico, en muchos lugares ya se flexibilizó las cuestiones de quedarse en casa, en el hogar. Sin embargo, esto también destrabó nuevas problemas, destrabó nuevas soluciones para problemas que veníamos escondiendo debajo de la alfombra, que también vamos a hablar en un ratito. Buenísimo. Esta semana salió la noticia de que Mercado Libre es la empresa argentina más valorada, que está bastante bien. Es una locura lo que sucede, pero detrás de Mercado Libre vemos a OutZero, vemos a Globant, vemos toda esta banda de emprendedores tremendos
Despegar, OLX. ¿Qué La se verdad que, cocinó ahí para que pasara eso? mira, cuando leí la noticia de poco también, creo que hace 2 o 3 días atrás, creo que el número decía más de 50.000 millones de dólares. 50.000. Cuando los medios de comunicación acá la cuentan, también la contaron de una forma muy, muy impactante, que estuvo buena, pero tampoco hay que jactarse de eso. Era el 16% más de lo que tiene la reserva del Banco Central Argentino, en la locura. Hoy leía también que era muchísimo, el doble más valiosa que empresas quizás más nuevas, más modernas, pero con más tracción, ¿no? Un mercado mucho más global que lo que es Mercado Libre. El laburazo que vienen haciendo esos tiburones, esos actores, lo que acabo de nombrar, y por supuesto todo el resto, ¿no? Es impresionante, es algo de no creer, es algo de por ahí, de que uno no se lo veía venir y estando en Argentina, o sea, estando en Latinoamérica, es difícil, las situaciones son difíciles, no tenemos las mejores políticas, no tenemos los mejores, la parte económica tampoco nos acompaña cada cierto tiempo y vuelve a rotar, pero la verdad que es un trabajo, genial y espectacular que vienen haciendo todas esas mega empresas. Y la verdad que muy orgulloso, no solo por argentinos, sino por latinoamericanos que lleguen a ese punto, ¿no? Y que de afuera nos miren y que vean que hay potencial emprendedor totalmente. Sí, creo que en Latinoamérica estamos viviendo un momento increíble en temas de emprendimiento. Lo que sucede en Argentina, Brasil, bueno, hace rato estás teniendo un muy buen momento, pero voltamos a mirar lo que sucede en Chile con Corner Shop, lo que está pasando en Lima con Creana y con algunas startups que están saliendo desde allí, y vamos subiendo Colombia y ¿no? México. Bueno, Colombia Una locura. Venimos haciendo las cosas, creo que bien, Muy pero es un bien. momento histórico. Y México, y creo que para ver a Latinoamérica con todo ese potencial, estamos ansiosos, atentos y pendientes de la información que nos vayas a compartir. Dale. Entonces, invito a las personas a que se conecten con nosotros, que se conecten con esta conversación, y te cedo el paso. Muchísimas gracias, Gustavo. Después Dale. seguimos charlando un ratito. Gracias. Bueno, a ver. Ahí se ve, perfecto. Bueno, ante todo, la verdad que es un honor para los que recién se están conectando, los campuseros, es un honor para mí que me haya invitado Oscar y toda la banda de amigos, ¿no? De colegas y amigos de Colombia y muchos de otras partes de Latinoamérica. Por darle o intentar darle un nombre a esta charla que tenía que dar yo, en base también al rol que hoy tengo muy activo en el ecosistema de emprendimiento, en el ecosistema emprendedor de mi provincia, donde yo vivo, se me ocurrió hablar de, bueno, el impacto, ¿sí?, del COVID en los ecosistemas o en el ecosistema en general, emprendedor de Latinoamérica y, por supuesto, el Caribe. Así que, déjenme ver, que tengo muchísimas ventanas abiertas. En primer lugar me presento, ¿sí? Mi nombre es Emiliano Chiapero, Emi Chiapero, estaba bien pronunciado el apellido, un poco complejo y siempre hay que aclarar con doble P, con 3F, etcétera, etcétera. Soy emprendedor tecnológico, hace un tiempo que tengo, unos años que tengo un emprendimiento tecnológico. Soy un programador autodidacta, ¿sí? Si bien estudié una carrera afín, nunca me recibí y todo lo que aprendí un poco fue en la práctica, en la diaria. Actualmente coordino el ecosistema emprendedor de Córdoba, ¿sí?, que reúne y aglomera más de 60 instituciones públicas, privadas y del tercer sector que trabajan por y para los emprendedores, ¿sí? En este caso particular, de Córdoba como provincia, pero estamos muy vinculados y relacionados con el resto de los ecosistemas que ocurren en Argentina. También, por otro punto, para contarles un poquito acerca mío, soy facilitador y organizador de Startup Weekend, en este caso Córdoba, que es un evento a nivel mundial, una de las comunidades de emprendimientos tecnológicos más grandes que existe, ¿sí?, y también incluso más antiguas que existe, en la cual eso me acercó, me cambió tanto la cabeza que me terminó acercando directa e indirectamente a lo que es hoy el ecosistema emprendedor de Córdoba. Pero vamos un poco a la charla en sí. Déjenme ver para que no me vayan el tiempo. Para contarles un poquito de historia, durante mucho tiempo, o durante, mejor dicho, el último tiempo, 10, 12 años, 8 años aproximadamente, se realizaron muchísimos estudios de distintos puntos de vista, de distintas perspectivas, ¿sí?, que reconocían y empezaban a ver la importancia que tenían la actividad emprendedora, que tiene la actividad, o en ese momento que tenía la actividad emprendedora, en el crecimiento, para el crecimiento y el desarrollo de
los países, ¿sí? Empezaron a darse cuenta de que no era una cuestión de una moda. A pesar de que hoy en día se tenga por ahí, o hasta hace un tiempito atrás se seguía hablando de esa de moda, sino se empezaron a dar cuenta de que era realmente algo importante, ¿sí? Estas empresas nuevas y jóvenes que surgían, que empezaban, ¿sí? Empezaron a ser tomadas como generadores importantes de fuente de trabajo, ¿sí? Empezaron a estar asociadas con todo lo que era la innovación, todo lo que era el cambio de paradigma, que es también un poco lo que vamos a hablar en esta charla, todo lo que era esa competencia fina con quizás empresas o competidores, valga la redundancia, mucho mayores que ellos, pero que era tan especializado y tan puntilloso quizás esa diferenciación que la verdad que terminaban haciendo estragos en industrias totalmente antiguas y ya establecidas, ¿sí? Sin embargo, esta creación de empresas, de emprendimientos, de proyectos, todo relacionado a negocios, ¿sí? No hubiera sido posible desde el transcurso de hace unos años atrás sin un ecosistema emprendedor que las impulse y que los apoye, ¿sí? Que los ayude. En definitiva, ¿qué es un ecosistema emprendedor? ¿Sí? Es un ambiente, es un contexto que se da, por supuesto, en los países, en las comunidades, ¿sí? Vamos a hablar de comunidad, que facilita el crecimiento, que facilita que surjan y se desarrollen nuevas empresas, nuevos proyectos empresariales, ¿sí? La característica principal de los ecosistemas emprendedores, ¿sí? Como un ecosistema en ecología o en las materias que teníamos en el colegio, me acuerdo, era la diversidad de los actores que tenía, ¿sí? Y que todos los actores cumplían un rol muy importante. Y estos actores, ¿sí? Tenían que tener una articulación, una vinculación entre ellos, caso de que la entrada de uno sea la salida de otro y que se retroalimentara constantemente estas cuestiones. ¿Como qué actores? A ver, no estoy hablando de no sé, Brad Pitt o George Clooney, ¿sí? Sino actores que son entidades u organizaciones públicas, privadas, del tercer sector, pertenecientes a las mismas comunidades, a las mismas provincias, a los mismos países. Por ejemplo, universidades, por ejemplo, inversores, por ejemplo, venture capitals o fondos de inversión, el gobierno, es una pata fundamental dentro de todo este ecosistema o de todos los ecosistemas que pueden llegar a existir, ¿sí? Coworkings, aceleradores de empresas, incubadores de empresas y, por supuesto, el rol principal, los emprendedores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A raíz de estos estudios empezaron a ver que estas, como dije, estos ecosistemas o estas empresas empezaban a generar un impacto muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y se empezaron a realizar distintos estudios y uno de los últimos estudios para ver este impacto y para medir un poco, y uno de los últimos estudios coincidió también, que se hizo sobre esto, coincidió también con esta pandemia y la entrada en juego, si se quiere, de lo que es el COVID-19, ¿sí? De la mano de distintas instituciones como el BID, el PRODEM, que es una institución a nivel latinoamericano que investiga y tiene relación todo lo que es emprendimientos e innovación, ¿sí? Y la Universidad Nacional de General Sarmiento, se llevó a cabo hace poco, medianamente poco, casi un tiempo después de que comenzara la pandemia. Se llevó a cabo una investigación, un relevamiento sobre estos ecosistemas de toda Latinoamérica. Fueron más de 19 países que contribuyeron para que se sacara toda esta información, ¿sí? Para ver cómo era el impacto que teníamos nosotros los actores, sea cual sea nuestro rol o frente a este COVID. Y vamos a ver, ahora le quiero contar un poquito y después vamos a ver un poco las conclusiones y lo que nos podemos llevar de esto. De todos los emprendimientos que se hicieron, que dije que eran de más de 19 países, ¿sí? La mayoría brindaba servicios, ¿sí? Servicios de toda índole. El porcentaje o armando un top 3, digamos, de un ranking, el siguiente eran servicios tecnológicos, que acá hago una aclaración, eran los que menos sufrieron el impacto, o fueron los que menos sufrieron el impacto, los que están sufriendo el impacto del COVID-19, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, después podemos analizarlo finamente, pero quizás se deba a la facilidad de escalar en modelos de negocio, en mercados, en adaptarse de manera muy, muy, muy rápida, ¿no? A los distintos cambios. En cambio, sectores más tradicionales como la industria, como el comercio, como el sector privado, si bien eran los menos que se relevó la información, también eran los que más fuerte vieron este cambio de reglas, ¿no? 8 de cada 10
de las personas de los emprendimientos que respondieron, ¿sí? Se vieron afectados, se vieron muy afectados realmente ante esta situación, ante esta nueva situación que estábamos viviendo, ¿sí? Sobre todo, ¿saben cuál eran las que más se relevaron que sufrían o que tenían esta problemática? Las de menor trayectoria, ¿sí? Las empresas que tenían menos o hasta 12 meses de vida, ¿sí? Incluso la gran mayoría había desaparecido, ¿sí? Un gran porcentaje. Un gran porcentaje tuvo que dejar de vender, no es que dejar porque quería, claramente, porque la cadena de pago en algún momento terminaba influyendo en su propia estructura organizacional. Y casi 3/4 de los encuestados tuvo que bajar la producción, ¿sí? Como efecto secundario o primario de este COVID. Quiero aclarar una cosa, que incluso hubieron muchísimas empresas o emprendimientos que todavía no habían largado en el momento de que pegara la ola de COVID-19, y la verdad que no largaron, de hecho, es una lástima. Acá vemos un poco la respuesta de estos actores, la respuesta de estos emprendimientos, de estos emprendedores frente a estas problemáticas, a este cambio de reglas del mercado y del mundo entero, ¿no? Porque no era solamente un país, una provincia, una comunidad o una industria, eran todas. En menor o mayor medida eran todas. La gran mayoría, ¿sí?, de los encuestados, de los que hicieron este relevamiento, implementó, para no frenar sus actividades, implementó las cuestiones de teletrabajo, de home office, ¿sí? Que después vamos a ver algunas cuestiones sobre eso, haciendo un zoom ahí. Otros no se pudieron adaptar, ¿sí? Y no tomaron ninguna medida. Algunos otros redujeron el personal, tuvieron que empezar a despedir empleados. Esa característica tan particular de nosotros como emprendedores, de nuestros emprendimientos que generaban fuentes de trabajo, se vieron mermadas total, o en algunas absolutamente, pero en otras parcialmente, y tuvieron que empezar a reducir, ¿sí? Reducir personal, reducir recursos. Muchas, aquí en Córdoba pasó mucho, ¿sí? O en Argentina, empezaban a trabajar por turnos. 50% de la planta o los más esenciales empezaban a ir a lo mejor los primeros 15 días, también considerando que si había un contagio en ese momento, tenía 15 días para recuperarse o para hacer un poco de cuarentena, ¿no es cierto? A otros le adelantaron las vacaciones. Leí también un poco, que acá no estaba, que muchas empresas le ofrecían equity a cambio de reducción del sueldo, ¿sí? O sea, le daban participación accionaria de sus propios emprendimientos para que los empleados no solo no renunciaran, sino que mantuvieran mínimamente los ingresos que tenían antes, ¿sí? Como dije hace un ratito, se cortaron muchísimos contratos y algunos otros tomaron muchas medidas. Ahora, la pregunta de esto es, ¿por qué de tantas encuestas que se hizo, ¿sí? Que fueron, bueno, creo que eran más de 5.000, de 19 países, ¿por qué muchos no implementaron el teletrabajo? ¿Por qué justamente ahora que es este escenario tiene que ver y relacionado a esto, por qué no pudieron hacerlo y cuáles fueron quizás las principales problemáticas o obstáculos, ¿sí? Entre toda la información que un poco trae este estudio, este relevamiento que se hizo por parte del BID, ¿sí? Se saca en resumen 3 obstáculos principales para no implementar o por el cual no pudieron implementar el teletrabajo. En número 1 está la organización y sus sistemas, ¿sí? No estaban preparados los procesos para que ellos implementen el teletrabajo. No estaban preparados para que sus empleados empiecen a trabajar de la noche a la mañana, literalmente, desde sus casas. No tenían preparación. Hablo de física, de hardware, ni de software, ni de procesos internos, ¿sí? Usualmente, hoy escuchaba a un emprendedor muy reconocido acá, Santiago Bilinkis, que contaba de que en Argentina o en esta parte del mundo estaban todavía acostumbrados a, por ejemplo, en las industrias, no sé, automotrices, a marcar tarjeta, porque el empleador, el dueño necesita ver en todo momento que el empleado está trabajando, que está ahí, ¿sí? Entonces, esa cuestión no los dejó y fue un obstáculo, una barrera para implementar el teletrabajo. Por otro lado, algo que está sucediendo muchísimo y que nos estamos empezando a dar cuenta ahora, ¿sí? Y esto hago un asterisco y después les cuento qué. ¿De qué se trata, mejor dicho? La concentración en los hogares. Nos empezamos a dar cuenta de que están en el hogar 24 horas. Acá en Argentina llevamos más de 100 días de cuarentena, ¿sí? Algunas más laxas que otras, pero en definitiva 100 días. Entonces, permanecer en nuestros hogares para tiempos de ocio y para tiempos de trabajo generaban conflictos a la hora de concentrarnos, ¿sí? De golpe,
yo puedo vivir solo o puedo vivir con una familia, mis hijos, no sé, mi mujer, mis padres, lo que sea, y siempre había distracciones, siempre había una llamada, a lo mejor una call, una videoconferencia, y pasaba alguien atrás, prendían el tele a todo volumen, no tenía un espacio, no tenía un escritorio quizás donde pudiera yo sentarme a trabajar 8, 9, 10 horas, la que corresponde a lo que hacía, ¿sí? Y por último, que es algo que se sigue y lo sigue, y yo particularmente lo sigo escuchando en pleno siglo XXI, en pleno 2020, ¿sí? El acceso a Internet. Todavía en Latinoamérica seguimos renegando con el acceso a Internet. Recién, para darles un panorama, antes de preparar esta charla, o cuando estaba probando todo, de mi lado, uno de los tips que decía de la parte de la organización de Campus Party era chequear la conexión a Internet, dice una pequeña prueba, un test, un speed test, y la verdad que no me daba nada que ver con el video que mostraban, era como 150 megas que tenía, 180 y creo que yo llegaba a 75, así que espero que no se corte. Entonces, el acceso a Internet o de la calidad de Internet en esta parte del mundo, ¿sí? Repito, es tan baja que obstaculiza totalmente el hecho de implementar el teletrabajo. Empezamos diciendo que un ecosistema está compuesto de diferentes actores, principalmente, si quisiéramos dividirlo, en emprendedores, ¿sí? Y en organizaciones, ¿sí? Instituciones que trabajan. Y después vamos a hacer un desglose de esto. Es como la oferta y la demanda en un mercado, ¿verdad? De todas las organizaciones e instituciones que se llegaron, que pudieron colaborar para este estudio, ¿sí? El 48% aproximadamente eran organizaciones de todo tipo, aceleradoras, eran incubadoras, eran, ejemplo, tipo comunidades como Startup Weekend, como cámaras, no sé, de emprendedores, cámaras de comercios asociadas en algún punto a lo que era, o mejor dicho, relacionadas en algún punto a lo que es y lo que eran los emprendimientos, ¿sí? La mayoría, por supuesto, eran ese tipo de organizaciones e instituciones. Había un pequeño porcentaje también de inversores, de consultores, mucho en juego las universidades, algo que pasa muy bueno que en América Latina, por supuesto en otras partes del mundo también, en Estados Unidos, en Israel, es que el vínculo que hay entre las cuestiones universitarias, entre las cuestiones gubernamentales, entre las empresas privadas y, por supuesto, los emprendedores es fantástico, ¿sí? ¿Qué pasa de estas instituciones? De estas instituciones, el 1% perdón, el 1%, uno de cada 4 instituciones, uno de cada 4 organizaciones es optimista. ¿Qué significa? Que el resto, ¿sí? Que 3/4 de esa cantidad, de ese mundo, de ese universo que se encuestó, cree que le va a costar salir o volver a la realidad en la que estaba. Y volver a la realidad que estaba, me refiero no solamente que haya influido negativamente sus balances financieros, por supuesto, sino también volver a reactivar las partes de las actividades y los programas que estaban haciendo, ¿sí? No va a ser fácil. Muchos intentaron implementar, muchas de las instituciones intentaron implementar el teletrabajo, pero un 50% de todas estas decía que faltaban recursos idóneos o capacitados, recursos humanos, por supuesto, y también recursos materiales, recursos de hardware, para implementar el teletrabajo. De vuelta, creo que nos agarró, piénsenlo así, nos acostamos una noche y al día siguiente ya era pandemia y al día siguiente quizás ya era cuarentena casi absoluta en muchos lugares del mundo. Entonces no nos dio tiempo a nada, ¿sí? Y por supuesto la gran mayoría tenía problemas en cuanto a la caída o en cuanto a los ingresos. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron estas organizaciones en cuanto a tratar de que esta nueva normalidad no implique cerrar, ¿sí? No implique fundirse o cerrar? Implementaron cuestiones que tenían que ver con la virtualidad, como estamos haciendo en este momento, ¿sí? Dar charlas, dar cursos, dar seminarios de manera virtual. La gran mayoría seguía dando cursos o da cursos, no más presencial. De hecho, nosotros en Startup Weekend lo estamos dando en Córdoba, veníamos dando cursos de manera presencial, vinculando gobierno y universidades, perdón, y en cierto punto nos agarró justo el comienzo del COVID y tuvimos que adaptar nuestra programa, si se quiere, para darlo totalmente virtual, totalmente a distancia, ¿sí? Muchos seminarios, como dije, muchas charlas. Las cuestiones y actividades de acompañamiento y mentoría también en un porcentaje alto y no se cortaron, ¿sí? El hecho de juntarse a tomar un café, una cerveza o un fernet, como soy de Córdoba, con un mentor o con un posible
aliado para mi emprendimiento, no se cortaron, si bien merma un poco, siguen activas, ¿sí? La gestión de apoyo público, ¿qué significa esto? Muchos emprendimientos tienen la necesidad todavía de acceder a cuestiones relacionadas con financiamiento público. Si bien, por razones obvias, todos o muchos de los gobiernos se vieron afectados en ese aspecto, ¿sí? Financiero o de apoyo de dinero, por así decirlo, seguían las gestiones. Salieron muchísimos programas. Sé que en Colombia salió alguno, en México, en Argentina, en Chile, que viene hace mucho, en Uruguay también, que ahora, de hecho, fue uno de los países donde más, digamos, contraatacó los problemas relacionados al COVID y más está saliendo junto con Chile y Colombia y México. Algunos otros tomaron otras medidas, ¿sí? ¿De qué se desprende esto? Dijimos estos dos actores, emprendimientos o emprendedores y organizaciones, ¿sí? Pero hay una pata también muy fundamental que tiene que ser como el disparador, el catalizador de todas estas acciones, ¿sí? El catalizador de un ecosistema emprendedor. Y tiene que ser el Estado, tiene que ser las políticas públicas implementadas por cualquier gobierno, cualquier Estado, ¿sí? En resumen, nosotros como emprendedores y muchas de las organizaciones, lo que entendimos que demandamos o que necesitamos son la parte de acceso a recursos financieros, ¿sí? Incluye acceso a aportes no reembolsables, ¿sí? Es decir, que nos presten de alguna forma subsidios o que nos den, no nos presten subsidios, y que no tengamos que devolverlo o que tengamos que devolverlo a tasas muy bajas, ¿sí? No tiene sentido hoy darnos tasas muy, muy altas o normales como antes, como si fuera en enero, febrero, porque no lo vamos a poder pagar y porque inevitablemente nos va a llevar a la quiebra, ¿no es cierto? También otra es la demanda en cuanto a políticas públicas. Está la relación, la parte de reducción, perdón, de impuestos, ¿sí? Que esto incluye, acá en Argentina se dio, el cofinanciamiento de los salarios. Acá el Estado empezó a abonar, yo creo que en muchas partes del mundo, ¿sí? Empezó a abonar el 50% de los salarios de ciertas pymes, de ciertas empresas con ciertas características para aliviar un poco, perdón, esa carga social, ¿sí? También lo que se pide mucho es la postergación de los impuestos o bajarlos a los impuestos o reducir también lo que son las tarifas de los servicios que tenemos, de internet, de la luz. No tiene sentido que ahorremos, que esto nos haya hecho ahorrar trabajando desde nuestras casas, de teletrabajo, pero nos aumente la luz, no sé, hasta las nubes. Y por último, el crecimiento de la demanda, ¿sí? Impulsar un poco, desde como Estado, mejor dicho, el crecimiento de la demanda, hacer más visible las soluciones propuestas o las propuestas ofrecidas por estos emprendedores o estos emprendimientos. Y ya para finalizar, como conclusión un poco final, que estoy escuchando algunos ruiditos, no sé si me están apurando. Ya termino. Nada, estas cuestiones de agenda que sería bueno implementar, ¿sí? Para salir y para que todos rememos, como decimos acá en Argentina, para el mismo lado, ¿sí? Todos los actores, emprendedores, organizaciones, gobierno, universidades, todos los actores rememos para el mismo lado, ¿sí? Pero desde la cuestión de política pública sería genial implementar lo que son aportes no reembolsables accesibles, ¿sí? Para que esa caída que tenemos o tuvimos o incluso vamos a tener, sea lo más leve posible, ¿sí? Generación de demanda, como dije hace un ratito, sostener esta actividad emprendedora, hacer que, va de la mano del siguiente ítem, que junto con las organizaciones se muevan y se siga moviendo esta actividad y se sea cada vez más, que no sea un freno, que estamos en una situación rara y casi nueva normalidad del COVID, ¿no es cierto? Que no sea un impedimento para seguir moviéndonos, para seguir generando fuentes de trabajo, para seguir relacionados a lo que son, a lo que es innovación, ¿sí? A seguir aportando y generando valor. Y por último, aprovechar ese ecosistema, aprovechar el Estado, los Estados tienen que entender que aprovechar el ecosistema es algo que va a ser mucho más eficiente los tiempos y las técnicas, como dice ahí, para implementar estas políticas públicas, ¿sí? De lo que sea. No quiero que sea, o que esta charla quede como es todo gris, es todo malo lo que pasó, muchas empresas están muriendo. No, al contrario, yo tenía un profesor, por ejemplo, que decía que mientras unos lloran, otros venden pañuelo, y la verdad que eso es lo que hay que tomar, creo, de esta situación. Como emprendedores estamos, o deberíamos estar un poco, y sobre todo de Latinoamérica, deberíamos estar un poco
acostumbrados, si se quiere, a este cambio constante, ¿sí? Así que esta movida, esta patada de tablero que nos tocó, hay que pasarla. Yo creo que hay que pasarla uniendo, todos los roles de un ecosistema, ¿sí? Como dijiste, Gustavo, hace un ratito, hay ecosistemas que están creciendo mucho más rápidos, hay ecosistemas que no solo más rápidos, sino porque tienen una continuidad en el tiempo desde hace muchísimos años, lo cual claramente es una acción estratégica independientemente de quién esté en un gobierno, independientemente de las cuestiones, no sé, del mundo que puedan suceder. Sin duda, Amy. De verdad, mil gracias. Creo que el tiempo es corto para hablar de un tema tan grande, claro, pero sí. Muchas personas dejando comentarios, saludos desde Casanare, y saludos para las personas que están conectadas y que seguramente van a querer más información de lo que está pasando y lo que va a pasar en el ecosistema, para que se conecten con nosotros a través de las redes de Campus Party, y los dejamos ahora con una siguiente charla para que no se desconecten. Entonces, mil gracias por el tiempo y termina de pasar un buen festivo. Gracias, un abrazo a todos, excelente jornada y vamos a romperla. Gracias, Gus, un abrazo. Vamos. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Duber Sánchez y bienvenidos. Ustedes están conectados aquí en el escenario de Work Life en Campus Party. Bueno, seguimos nuestra jornada en el día de hoy, en este primer día de estar reiniciando el futuro, reiniciando el planeta. Comenzamos entonces con los siguientes invitados. Nuestros siguientes invitados, bueno, ya analizaron por ahí, vieron la agenda. Vieron la agenda por ahí, porque seguimos entonces con el siguiente tema. Tenemos entonces LinkedIn y su rol en el trabajo y en el empleo. LinkedIn en el rol, en el trabajo y el empleo.